Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Saludos, mentes curiosas. El propósito de este vídeo es mostrar una práctica de laboratorio de física. El objetivo de dicha práctica es comparar la energía luminosa que mide el exposímetro de una cámara fotográfica con la potencia luminosa que mide un fotómetro. Este es el material necesario: una cámara fotográfica con exposímetro en la cual se pueda ajustar manualmente el tiempo de exposición, un fotómetro, también el llamado fotoresistencia o sensor luminoso, un microcontrolador Arduino, una resistencia eléctrica de unos 500 ohmios, un zócalo electrónico de propósito didáctico, un surtido de cables conductores con conectores tipo macho-macho y macho-hembra, y una computadora donde se puede ejecutar el entorno integrado de programación de Arduino. El exposímetro es un componente de las cámaras fotográficas que pronostica cuán luminosa será la escena en función de los valores que tengamos establecidos para estas tres variables. Primera, tiempo de exposición. Segunda, apertura del diafragma. Y tercera, sensibilidad ISO. Es decir, el exposímetro mide la energía luminosa que captará el sensor de la cámara en función de las tres antedichas variables. En nuestro experimento solamente variaremos la cantidad de tiempo de exposición. Cuanto menor sea el tiempo de exposición que establezcamos, más a la izquierda veremos la medida del exposímetro y menos luminosa resultará la fotografía. Y a la inversa, cuanto mayor sea el tiempo de exposición que establezcamos, más a la derecha veremos la medida del exposímetro y más luminosa resultará la fotografía. La utilidad del exposímetro está en que, después de tener fijados los valores de dos variables, en nuestro experimento la apertura del diafragma y la sensibilidad ISO, podremos equilibrar la iluminación variando la otra variable, el tiempo de exposición, hasta que la medida del exposímetro alcance el centro de su escala, el valor 0. En esa situación, la fotografía tendrá la iluminación óptima, ni infraexpuesta ni sobreexpuesta. El fotómetro es un dispositivo electrónico semiconductor cuyo principio de funcionamiento es el mismo que el del efecto fotoeléctrico. Cuando una onda luminosa incide sobre los electrones de algunos materiales, puede suceder que estos electrones escapen de sus órbitas. Si el material se trata de un metal, los electrones liberados pueden ser conducidos hasta un sumidero, el polo positivo, obteniéndose así una corriente eléctrica. Si el material se trata de un semiconductor con estructura de red cristalina de silicio, junto al electrón liberado de carga negativa, se genera una ausencia de electrón, llamado hueco, de carga positiva. Ambos portadores, electrón y hueco, contribuyen a la corriente eléctrica, uno portando carga negativa y otro portando carga positiva. Debido a la ley de Ohm, esta variación de la intensidad de corriente que atraviesa el fotómetro provoca una variación de la diferencia de potencial entre los terminales de esta resistencia conectada en serie con el fotómetro. El intervalo de los valores de voltaje en este nodo de lectura analógica va desde los 0 voltios, cosa que ocurre cuando el fotómetro tiene una gran resistencia eléctrica por estar poco iluminado, hasta los 5 voltios, cosa que ocurre cuando la resistencia del fotómetro es muy pequeña por estar muy iluminado. A continuación, las variaciones del voltaje en este nodo son leídas a través de una entrada analógica de Arduino. El valor que esté presente aquí entra en Arduino a través de esta entrada analógica. Y finalmente, los valores analógicos de dicho voltaje son digitalizados por Arduino. La conversión de analógico a digital se realiza codificando los valores digitales con 10 bits, por lo cual habrá
1024 valores, desde el 0 hasta el 1023. En consecuencia, el intervalo analógico original iba desde 0 hasta 5, mientras que el intervalo digital con que trabaja Arduino internamente tiene 1024 valores, desde el 0 hasta el 1023. Como conclusión de este apartado dedicado a los principios de funcionamiento, hay que tener clara la diferencia entre estos dos dispositivos. El exposímetro mide energía, por ello, cuanto mayor sea el tiempo de exposición, más energía medirá. El fotómetro mide potencia, es decir, energía por unidad de tiempo. Por consiguiente, el valor medido es independiente del tiempo de exposición. El procedimiento del experimento consta de dos partes. Una primera parte compuesta por unos pasos para efectuar la preparación previa y una segunda parte compuesta por una serie de pasos iterativos para efectuar mediciones en diferentes condiciones de luminosidad. Paso 1. Montamos este circuito. Paso 2. Compilamos y cargamos en Arduino este programa. Paso 3. Ajustamos el funcionamiento de la cámara al modo manual. Paso 4. Seleccionamos el modo de medición de la luminosidad en la cámara fotográfica. Las cámaras fotográficas suelen tener tres modos de medición de la luminosidad. Primero, medición evaluativa. Efectúa un promedio de 9 puntos. Segundo, medición promediada con preponderancia central. Es similar al primero, pero dándole más peso a este punto central. Y tercero, medición parcial. Utiliza solamente el valor medido en uno de los 9 puntos. Por omisión, de no cambiarse, será este, el central, pero puede cambiarse a cualquier otro. En nuestro experimento seleccionaremos el modo de medición parcial. El motivo es que de todo el encuadre solamente nos interesará la luz que captará el fotómetro. La iluminación que haya en el resto de la escena no será relevante. Paso 5. Ajuste de la abertura del diafragma. Debido a que no necesitamos gran profundidad de campo, pues solamente vamos a tener enfocado el fotómetro, podemos tener el diafragma muy abierto. Por ejemplo, un valor f3.5. Paso 6. Aproximamos la cámara al zócalo electrónico, lo más cerca posible que nos permita enfocar la lente objetivo. Paso 7. Encuadramos y enfocamos con el visor de la cámara el fotómetro, procurando que esté ubicado en el centro del encuadre o en el punto seleccionado para que el firmware de la cámara efectúe la medición de la luminosidad mediante el antedicho método de medición parcial. La finalidad de las iteraciones es trabajar con varios valores diferentes de luminosidad en la escena. En todos los casos, las luces del laboratorio estarán apagadas. Para nuestra visibilidad bastará con la luz que entre por las ventanas. Los diferentes casos serán siempre con una linterna, pero iluminando a diferentes distancias. En un caso a 5 metros, en otro caso a 1 metro, en otro caso a medio metro y en otro caso a 1 centímetro de distancia del fotómetro. En realidad, estas distancias dadas son orientativas. Lo recomendable es buscar 4 distancias probando a obtener 4 valores de luminosidad aproximadamente equidistantes y que abarquen el rango entre 0 y 100%. En cada uno de los casos ajustamos el tiempo de exposición de la cámara de forma que la exposición sea el valor central. Hablando en términos de fotografía, para que en caso de tomar una fotografía no resulte ni infraexpuesta ni sobreexpuesta. Y hablando en términos de física, para que en todos los casos la energía recibida por el sensor sea siempre la misma. En cada uno de los 4 casos anotamos estos dos valores. La potencia luminosa medida por el fotómetro, este valor nos lo proporciona el programa que ejecuta Arduino, y el tiempo que el exposímetro de la cámara calcula para sumar la energía de exposición óptima. Esta tabla contiene un posible conjunto de mediciones en un experimento.
Gracias a que para cada caso ajustamos el tiempo de exposición en el centro de la escala, todas las fotografías habían sido tomadas con la misma luminosidad media, ni muy oscuras ni muy quemadas. En otras palabras, la energía luminosa recibida por el sensor de la cámara es la misma en todos los casos. Si usamos la ecuación de la definición de potencia, la teoría pronostica que el producto de potencia por tiempo, es decir, la energía luminosa, debería ser constante. Y vemos que más o menos se cumple el producto de los valores de estas celdas de la izquierda por sus correspondientes de la derecha es aproximadamente constante.